Estamos presentando a las 8:45. Con las noticias más importantes del día, de contarle que el Templo de la Merced también sacó hoy en procesión a su imagen de Jesús resucitado. Un representativo Jesús en el huerto fue la procesión que el Templo de la Merced sacó a recorrer las calles y avenidas del centro histórico para celebrar el Domingo de Resurrección. El significado del anda con Jesús con sombrero es que el día de su resurrección Él anda en cualquier parte y en un huerto y mejor alrededor de verduras y frutas que dan alimentos a millones de personas. Pero quisimos representar un huerto en honor a toda Guatemala, un huerto chapín. Por eso vamos a tener remolacha, vamos a tener tomate, vamos a tener coralillo, la milpa que está creciendo, también están creciendo ayote, es decir, es un lechuga. Es un huerto y es un homenaje también hacia nuestra Guatemala, una Guatemala que a veces no reconocemos nosotros a Jesús. Así también significa que las personas puedan encontrarlo teniendo fe en cualquier persona. Lo vamos a encontrar a Jesús en todos lados, pero no lo reconocemos porque lo queremos buscar siempre donde mismo. Entonces eso es lo que queremos nosotros representar este año. Por eso Jesús va con un sombrero, porque no lo logra reconocer María Magdalena. O sea, es un significado diferente a comparación de otros años, que lógicamente hace la llamada a la reflexión. Entonces. Sí, es una invitación a que encontremos a Jesús en todos. Lo vamos a encontrar, como les digo, en cualquier persona. Lo que pasa es que lo tenemos que saber encontrar y lo tenemos que saber ver. Por su parte, la Renovación Carismática también celebró la resucitación, celebrar la resurrección de Jesús. Esto lo hizo pues con una muy colorida caravana. Con una caravana de resurrección y conmemorando sus 25 años de renovación carismática, un aproximado de 80 vehículos se recorrieron de la zona 9 a la Catedral Metropolitana, glorificando y alabando al Jesús en su día de su resurrección, esto por vencer a la muerte y sanar los pecados de todas las personas. Celebrar con todo el pueblo católico de Guatemala la resurrección del Hijo de Dios, porque como dice la palabra del Señor, si Cristo no hubiera resucitado, pues vana sería nuestra fe, y Renovación Carismática pues pone el ejemplo del gozo y la alegría que debe de tener todo cristiano con esta caravana para motivar a todos los hermanos cristianos que vieron la caravana durante el recorrido para que también se animen y estén en sintonía con Dios. Para los organizadores, celebrar estos 25 años de la caravana de la resurrección y llevando el evangelio vale la pena seguir. 25 años se dice poco, pero es una gran bendición de parte del Señor porque todo esto solamente lo hace Dios, mueve los corazones, nos mueve a nosotros para que nosotros en el nombre de Dios pues salgamos a las calles a decirle a todos que estamos con júbilo, mucho júbilo, pues celebrando la resurrección del Señor. No es ¿qué más alegría que la resurrección de Jesús? Para el próximo año esperan que más personas se unan a dicha caravana que sale cada domingo de resurrección desde la Torre del Reformador. Por su parte, los vendedores se contradicen, a algunos les fue bien, a otros no tanto. La Semana Santa para muchos fue la ocasión para poder comerciar algunos productos. Según varios vendedores, en comparación a años anteriores, la venta estuvo baja. Regular, señor, no hay que se diga como fue el año pasado, no. El año pasado todavía se vendió un poquito, pero ahorita está muy despacio. Pero bendito Dios se ha vendido también, ¿va? No le voy a decir que no hemos vendido nada, no. Gracias al Señor que sí hemos vendido también, ¿verdad? Pero sí está un poquito baja. Pero otros aseguran que las ventas estuvieron mejor y se incrementaron las ganancias. Gracias a Dios, Señor, muy bien. Ha estado muy bonita la venta, que hay gente, hay multitud, ¿verdad? Más por las procesiones, ¿verdad? ¿Se ha vendido lo que tenía usted estipulado? Sí, gracias a Dios se ha vendido, Señor, sí. Yo he vendido, no me quejo, por la gracia de Dios, sí. Ahorita pues nos venimos para ver qué hay, ¿va? Añadieron que estarán esperando a que en la Semana Santa del 2016 puedan volver a comerciar sus productos. En el plano internacional, su santidad el Papa Francisco habló en el Domingo de Resurrección acerca de los conflictos que se están dando en Kenia y también del proceso nuclear con Irán. El
El Papa Francisco, en la tradicional misa de Pascua de Resurrección, saludó el acuerdo nuclear alcanzado por las potencias del G5+1 con Irán sobre el nuevo programa nuclear de Teherán que se desarrollará durante las próximas décadas. En su mensaje Urbi et Orbi manifestó: encomiendo con esperanza al Señor misericordioso el acuerdo firmado en Lausana el 2 de abril para que sea un paso definitivo hacia un mundo más seguro y fraterno. A su vez, el sumo pontífice pidió rogar para que cese el fragor de las armas y se restablezca una buena convivencia entre los diferentes grupos que conforman estos armados países, en referencia a Siria e Irak. También se mostró conmovido por el lamentable hecho sucedido en Kenia, donde murieron una gran cantidad de cristianos. Que todas las personas de buena voluntad eleven una oración incesante por aquellos que perdieron su vida. Y pienso muy especialmente en los 140 estudiantes asesinados el pasado jueves en la Universidad de Garissa, en Kenia, resaltó el Santo Padre. De esta manera, Jorge Mario Bergoglio culminó una agitada agenda que comenzó desde el jueves, cuando celebró 2 misas. El viernes presidió el ritual de la Pasión en la Basílica de San Pedro y el Vía Crucis en el Coliseo Romano, y el sábado, por 2 horas y media, participó en la vigilia pascual. Continúa la evacuación de ciudadanos en Yemen, principalmente extranjeros, en medio de la creciente, del creciente temor por parte de los países extranjeros por la deteriorada situación humanitaria en el país. Un avión pakistaní planeaba volar a Sanaa, la capital, este domingo para recoger a más de 170 ciudadanos pakistaníes. La coalición dirigida por Arabia Saudita para combatir a los rebeldes chiíes hutis indicó que también está programando vuelos desde China, Egipto y Sudán. El sábado un avión argelino rescató a más de 100 ciudadanos de Argelia y otras nacionalidades norafricanas. En el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Rusia pidió una pausa humanitaria en los ataques aéreos en Yemen, pero la coalición saudita no ha tomado ninguna decisión. Hasta aquí con las noticias, lo dejo con el análisis de la semana. Juan Luis Font, Claudia Méndez Arriaza, Paolo Hurtado y Pedro Trujillo. Mañana muy temprano, 5:45, 1 p.m. y 7 p.m. los espacios de noticias. Por favor, acompáñenos. Mientras tanto, le deseo a usted que tenga una noche muy hermosa. Buenas noches, bienvenidos del descanso hoy a las 8:45, día domingo de Pascua. Es un gusto estar con ustedes y presentarles la primera conversación de esta noche. Voy a arrancar primero dándole la bienvenida a Claudia Méndez Arriaza. ¿Qué tal, Juan Luis? Bienvenido también. A Paolo Hurtado, bienvenida, Paola. Buenas noches, compañeros. A Pedro Trujillo, bienvenido también. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Paola parece que viene de la penitencia, viene de la penitencia, de haber hecho su penitencia. ¿Crees que fue penitente en la Semana Santa? Pues no sé, como viene así muy apagada, dije yo, vendrá todavía. Agotada, no resucitó. Agotada del descanso, que no es lo mismo que ser penitente. Vamos a darle la bienvenida también al doctor Pablo Berner. Él es coordinador de la investigación sobre los experimentos que se realizaron en Guatemala con enfermedades de transmisión sexual entre los años 1946 y 1954-56. Que consiguieron hasta el 60. Bueno, estos experimentos se llevaron a cabo hasta 1960. ¿Por qué estamos discutiendo este tema el día de hoy? ¿Por qué hemos invitado al doctor Berner, quien debe saber usted que es viceministro de Salud Pública, pero en esta ocasión nos acompaña estrictamente en su calidad de investigador independiente, individual? Y es que esta semana se ha sabido que en Estados Unidos ha sido planteada una demanda en nombre de 774 víctimas de aquellos experimentos en contra de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore y en contra también de la Fundación Rockefeller, dos de las entidades que promovieron aquellos experimentos por los cuales el gobierno estadounidense ya se disculpó por considerarlos absolutamente erróneos en términos éticos y cuestionables sin ninguna duda. Recuerda usted que toda esta discusión se sostuvo ya cuando en Guatemala gobernaba el presidente Álvaro Colom, pero la demanda penal ha sido planteada
más bien la demanda por daños ha sido planteada en los tribunales estadounidenses justamente en estos días, y nosotros hemos invitado al doctor Werner para desarrollar esta discusión por el conocimiento que él tiene de las víctimas y del tipo de daños que sufrieron estas personas. Bienvenido, doctor, gracias por acompañarnos, y Claudia tiene la primera pregunta de esta noche. La primera pregunta es justamente lo que decía Juan Luis. En 2010, Barack Obama se comunica con Álvaro Colón y ofrece una disculpa por lo terrible que ha hecho el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos experimentando con guatemaltecos en aquella época. ¿Cómo es que 5 años después surge una nueva demanda? Ya se había planteado una, pero fue denegada. ¿Qué fue lo que sucedió en este espacio de 5 años? ¿Qué motivó la documentación de esos 774 casos que ustedes han presentado ante esta Corte de Baltimore? Bueno, en primer lugar creo que había que diferenciar 3 escenarios. El escenario primero, el comportamiento del Estado de Guatemala ante esos hechos violatorios de lesa humanidad y que no realmente las actitudes que tomaron en ese gobierno no dignificaron a los guatemaltecos. En segundo lugar, la siguiente demanda fue incursada de una forma equivocada. Fue por otro bufete de abogados, no recuerdo si de Illinois o no recuerdo exactamente, pero el enfoque se dio equivocado, porque la hicieron contra el gobierno de los Estados Unidos. Y yo sí quisiera dejar muy claro que, digamos, el estudio nuestro, que analizó toda la secuencia histórica del proceso de Kotler, hasta las fechas actuales, no hubo un financiamiento directo del gobierno para atender un estudio de esta naturaleza. Y por otro lado también, digamos, no hubo ninguna aprobación presentada de manera oficial por el gobierno de los Estados Unidos para hacer esta investigación. Entonces, esa es la diferencia. Ahora, ¿por qué la demanda, digamos, en 2012? Porque la demanda tenía que estar sustentada. Yo comencé a trabajar en la Procuraduría de Derechos Humanos con el doctor Sergio Morales, donde después de las excusas presentadas por el presidente Barack Obama de Estados Unidos, comenzó a llevar demandas a la Procuraduría de Derechos Humanos. El procurador, por tratarse un tema de salud pública y por mis responsabilidades que tenía como coordinador de las defensorías de la Procuraduría de Derechos Humanos, me encargó que yo atendiera el tema tanto ante la prensa y en lo que fuera necesario. Comenzaron a llegar una serie de denuncias que se hacían pasar por víctimas o que por las fechas no coincidían o que realmente el historial no era el apropiado a la secuencia que habíamos estudiado, y eso nos condujo a que realmente se debía hacer una investigación más a fondo. Llamó mucho la atención el interés que presentó la comunidad internacional, la prensa nacional, en apoyo pues a estos hechos sucedidos, y esto nos llevó a iniciar unas investigaciones propias por parte de la Procuraduría de Derechos Humanos. Estas inquietudes encontraron eco en algunos ciudadanos valiosos, los cuales estructuraron conmigo un equipo de investigación y que en principio pues elaboramos el plan que debíamos de seguir para hacer la investigación profunda. Realmente el trabajo de investigación lleva más de 2 años y medio, y este equipo pues planteó ya directamente más de fondo las circunstancias de las vivencias de las víctimas y los hallazgos que nosotros habíamos encontrado. 774 personas afectadas. De forma directa. De forma, digamos, directa y comprobable. ¿Vivas todas? No, hay algunos muertos. Casos. Por ejemplo, en el transcurso de la investigación fallecieron algunas personas que nosotros habíamos tratado. Pero si fue hace tanto tiempo, entre el año 48 hasta el 60, la gran pregunta es ¿quiénes son estos 774? Sobre todo porque yo también recuerdo esto que usted mencionaba, muchos casos falsos, mucha gente que pues fue infectada de enfermedades venéreas en aquella época, pero no correspondía a estos experimentos. ¿Cómo finalmente consiguen ustedes una cifra tan alta y quiénes son básicamente? Miren, fíjense que
El paso de la investigación nos llevó a nosotros, en principio, a pesar de que el gobierno de Colón, a través del vicepresidente Espada, clausuraron el acceso a los archivos que tenían este tema. Sin embargo, nosotros tuvimos la oportunidad de haber previsto algunas fichas de las cuales se llevaban las investigaciones y las diferentes pruebas que se le hacía a cada una de las víctimas. Y también encontramos lo que era el listado de Kotler, de John Kotler, que era más de 5,000 personas. En ese ámbito comenzamos, al estructurar la investigación, comenzamos a identificar, digamos, los orígenes de las víctimas. Encontramos que muchos habían sido de la casa del niño, revisamos la casa del niño, encontramos directamente algunas víctimas ahí, que se habían, por su historial, por las fechas y por las características de los tratamientos internos, gente del ejército por el ámbito de las fechas y de las específicas zonas donde se habían hecho los experimentos, el caso del neuropsiquiátrico de aquella fecha, personas con problemas de salud mental y especialmente la escuela del Puerto San José. De ahí fuimos cotejando a través de las entrevistas que llevábamos de campo con el grupo de investigación. Encontramos la coincidencia de nombres. Encontrando la coincidencia de nombres, hicimos la verificación de los casos en tiempos, digamos, de existencia, lugares donde habían estado ubicados. Pero también nosotros queríamos entrar a validar los casos, por ejemplo, si realmente eran afectados o no eran afectados. Para eso yo hice un estudio profundo con el equipo de trabajo en materia de investigación de la sífilis a nivel internacional, de tal manera que agarramos todos los elementos válidos específicos que dieran como corredor el diagnóstico de la sífilis a través de sus signos y síntomas, tanto de la sífilis congénita, digamos, primaria, secundaria y terciaria. ¿Qué daño se les causó a las personas? Eso es terrible. Eso es un capítulo que tal vez yo le quiero comentar posteriormente de los procedimientos para validarle bien su respuesta. ¿Y hasta qué generación llegan esos daños? Bueno, esos daños existen y persisten. Yo creo que la investigación más larga que se ha hecho en cuanto que nosotros lo alcanzamos fue tercera generación, pero sin embargo encontramos casos de cuarta generación que ya no pudimos estudiar, nos tuvimos que quedar en la tercera generación. Estos daños son increíblemente patéticos, dolorosos, porque no únicamente, digamos, causan problemas, digamos, en el caso de los problemas materno-infantil, como es el prenatal, ¿verdad? El mismo embarazo, el parto, el posparto, en la época neonatal del niño, y realmente los casos pues van ocasionando mortinatos, van causando muertes maternas que hemos encontrado, muertes a temprana edad, enfermedades, digamos, deformantes, enfermedades ya crónicas. Todas atribuibles a la transmisión deliberada de esta enfermedad sexual. Pablo, yo quisiera preguntarle, ¿esta demanda es penal o es económica? Porque yo veo un bufete de Estados Unidos que no entra por menos de una gran cantidad. La pregunta es, ¿a quién se va a condenar o a cuánto se va a condenar? ¿Qué se espera de esta demanda y contra quién? Bueno, yo no podría hablarle de los términos jurídicos en esta oportunidad. Digamos, mi investigación fue eminentemente científica, calificada, objetiva y validada a través de los laboratorios también, ¿verdad? Y no solo de las partes de los conceptos clínicos médicos sobre la sífilis. Pero yo creo que no nos debe significar el juicio que tengamos de la demanda. Nos debe preocupar el daño que se hizo a Guatemala hasta la fecha y que se sigue haciendo continuamente. Pero se demanda $1 milliardo de la Universidad Johns Hopkins. A 3 instituciones. También de la Fundación Rockefeller. Eso es lo que está diciendo el bufete. Exactamente. Yo lo único que les puedo hablar ahorita en este momento, estamos preparando una conferencia de prensa donde va a estar presente el bufete para que él pueda responderles más específicamente. Pero de todas maneras la investigación de ustedes la recoge el bufete. Así es. Sin su investigación el bufete no tuviera hace nada. argumentos. La pregunta es, ¿qué interés tiene el bufete en eso?
O sea, cuando el bufete le pide a usted la investigación, ¿para qué se la pide? Bueno, nosotros lo que queremos y pretendemos desde un punto de vista humano es dignificar a los guatemaltecos. Ustedes, pero el bufete en realidad lo que pretende es obtener estos fondos de parte de esas entidades estadounidenses. Bueno, vamos a concentrar la discusión en la demanda económica o en el daño que se le hizo a Guatemala. No, pero yo sí quisiera decir eso con mucha claridad. Es que no me corresponde. Miren, a mí no me corresponde responder a eso. Pero cuando para eso bufete... pregúntele al bufete. El bufete va a estar esta próxima semana donde usted le puede preguntar. Pero yo sí quisiera repartir que realmente lo que nos debe preocupar a nosotros, como me preocupó a mí, no era cuánto dinero iba a ganar, porque yo no he recibido ni un centavo hasta el día de hoy. Yo lo que vine es directamente a hablarles del daño que se ocasionó, de los problemas científicos y el sufrimiento que ha tenido nuestra gente. ¿Y el gobierno de Colón cuando cierra esto? Nunca lo cerraron. Bueno, usted ha dicho textualmente una clausura del tema. No, disculpe, no me puso atención. Yo hablé de una clausura del archivo, no nos dejó accesar al archivo. Sellaron el archivo, lo metieron al diario Centroamérica y no tuvimos acceso a esa información. ¿Y esa razón fue dirigida la investigación por el doctor Rafael Espada? No se la podría yo decir. Recuerdo que fue una investigación dirigida por el doctor Rafael Espada y concluyó en la emisión de un informe. Pero no llegó a la profundidad que nosotros llegamos. ¿Y cuándo se reabren esos archivos para que ustedes puedan acceder a ellos? ¿Con este nuevo gobierno? No hemos tenido según entiendo, ustedes lo hacen a través del archivo del doctor Cutler. Sí, del archivo del doctor Cutler con las víctimas directas. Nosotros tenemos la fuente directa, identificamos a la gente con las listas, hicimos las valoraciones médicas, hicimos los laboratorios, vimos las causales de lo que se ocurre con la sífilis en la congénita, después en segunda generación y tercera generación. Déjame preguntarle un tema que sí le atañe directamente. Ilústrenos con un caso. ¿Qué fue lo que descubrió? Usted estuvo en el campo, lo formuló y lo validó. Ilústranos uno de los casos que usted encontró y de los que más, no sé, que le haya provocado una reacción como investigador científico y que constituya parte de esos 774 que hoy forman parte de esa demanda. Miren, para comenzar, quiero decirles que la ficha, como les dije, se hizo clínica médica basada en signos y síntomas de la sífilis. Esto fue con la idea de buscar primero las víctimas directas. Fue para buscar las víctimas directas. En base a ello, nosotros encontramos a las primeras víctimas. Nosotros no queríamos hacer exámenes de sangre, no queríamos hacer ninguna otra cuestión extraordinaria que usar agujas o algún otro tipo de procedimiento, a razón de que la gente estaba timorata también de que ellos habían sido víctimas directas precisamente por esos exámenes. Nosotros nos fuimos siendo reconocidos progresivamente. Esto nos fue buscando alianzas estratégicas locales para la identificación de casos y así logramos tener. Tenemos, por ejemplo, algunas familias, yo me reservo los nombres, me van a disculpar, que encontramos a la víctima directa con los signos clásicos, digamos, de una sífilis común y corriente, ¿verdad? Pero al ver ya la familia, los hijos ya traían problemas de origen congénito, de sífilis congénita y que fueron degenerativamente. Pero ya en la tercera generación encontramos cambios genéticos, o sea, mutaciones genéticas causadas de la sífilis. ¿A qué se refiere para que la audiencia le comprenda? Las mutaciones genéticas es de que, por ejemplo, la sífilis congénita se transmite directamente por la bacteria, la Escherichia, se pasa al niño y entonces eso ya le deriva lo que es directamente la sífilis. Pero posteriormente el daño es tan constante y que no es percibido por la familia, permanece la Escherichia adentro y esto permite que venga a hacer lesiones ya en las formaciones genéticas. Entonces ya hay cambios genéticos del comportamiento en la herencia. Doctor, rápidamente, yo quiero preguntar algo como conclusión de lo que usted vio. Más que cobayas de laboratorio, ¿qué fue lo que desde su perspectiva cometieron estos investigadores al usar huérfanos, enfermos psiquiátricos, presos y prostitutas para probar las enfermedades? Pues bueno, un delito de lesa humanidad, ¿verdad? Porque usaron experimentos humanos sin consentimiento de las personas
los usaron, los abandonaron, los dejaron que la enfermedad degenerara, no solo degenerara con ellos, sino en sus familias. Pero doctor, teniendo toda esa evidencia delante, ¿a usted le parece que hay algo de cuestionable en que esas familias acuerpen y demanden una reparación económica en su contra, en su favor, perdón? Mire, yo creo que si ellos no lo sintieran así, tal vez no una suma tan millonaria como la que se está planteando, pero sí algo que les ayudara a vivir. Estas gentes no han podido ser tratadas, muchas de ellas por escasos recursos. Ustedes conocieran las condiciones de vida. Los indígenas que viven en las montañas con esas enfermedades, malformaciones congénitas de manos, tienen que mantener sus vidas de subsistencia, ver el sufrimiento de la gente. Y el Estado de Guatemala, al enterarse de todos los daños ocurridos, pues esto fue en la época de la revolución en Guatemala, entre 1944 y 1950 y pico. Al enterarse de todos esos daños, que en cierto modo también auspició el Estado de Guatemala, ¿no asumió ninguna responsabilidad con esas personas? No. Ninguna. ¿Y usted ve que la posibilidad de que se identifiquen a responsables vivos o la responsabilidad se diluye? Porque si hay un daño y unas personas que hay que, digamos, que ayudar o que paliar lo que usted nos ha comentado, hay la posibilidad de sí, hay personas vivas responsables de esto. También aquí en Guatemala, ¿verdad? Porque también hubo complicidad de gente de Guatemala. Doctor Berner, gracias por acompañarnos a las 8:40. Bueno, ustedes disculpen el altercado, pero realmente mi defensa va a mí respecto a eso solo me queda una duda en concreto. ¿Por qué le molesta discutir sobre la demanda económica cuando en términos reales es su investigación la que le permite a esta firma de abogados pues plantear esa demanda económica? Porque le da, digamos... Porque simplemente mi interés es eminentemente humano. Si fuera material estaría preocupado por cuánto van a pagar, cuánto voy a ganar, cuánto he gastado y cuánto he invertido. Pero está usted colaborando con ese esfuerzo. De que puede ser utilizado para eso también. Bueno, ese es un aporte. No, me refiero que puede ser utilizado lo que usted está diciendo para que algún grupo lo rentabilice. Beneficio de otros. Bueno, eso ya es cuestión de la conciencia del bufete, el trabajo del bufete y también lo que determinen los jueces. Conversábamos con el doctor Pablo Berner sobre esa investigación suya que ha servido para que en Estados Unidos se plantee una demanda de 774 personas guatemaltecas, familiares también de víctimas que fueron infectados entre los años 1946 y dice el doctor Berner, incluso 1960, con enfermedades de transmisión sexual de forma deliberada para realizar investigaciones respecto de medicamentos que se les aplicaban. En algunos casos, dice el doctor Berner, ha habido daños incluso que han llegado hasta una tercera y probablemente a una cuarta generación, pero todavía no ha podido documentarse de manera científica esa cuarta generación, los daños en esa cuarta generación. Según lo que nos ha dicho el doctor Berner, él desarrolló esta investigación de forma individual, arrancó haciéndolo como parte de la oficina del equipo del Procurador de Derechos Humanos, luego siguió a título personal y los abogados estadounidenses que han planteado esta demanda por $1 millardo en contra de la Universidad Johns Hopkins y en contra de la Fundación Rockefeller. Hay una tercera entidad, Claudia Méndez, ¿cuál es esa tercera entidad? Bristol Myers, la farmacéutica. La farmacéutica, que según leo en CNN ya ha enviado una respuesta oficial a esa cadena y lo que ha dicho es que están haciendo una revisión de las denuncias y que lo están tomando muy en serio. De la misma manera la Fundación Rockefeller ha respondido y lo que dice literalmente el comunicado o lo que ha citado CNN es que están buscando incorrectamente asignar la responsabilidad a alguien. Esto es lo que ha respondido la Fundación Rockefeller a esa demanda. Yo quiero recordar dos cosas. Hubo una comisión presidencial que comandó el entonces vicepresidente Rafael Espada, que rindió un informe en el gobierno de Álvaro Colom, que fue, me lo recordaba el doctor anteriormente, fuera del aire, más que todo descriptivo y que no encontraron mayor cantidad de personas vinculadas.
Y fue en esa época donde Barack Obama pidió perdón, la entonces secretaria Hillary Clinton, Colom ofreció que iba a haber una compensación económica, que se iba a hablar con Estados Unidos para que ellos pagaran, pero todo se quedó en nada. En el olvido. En el olvido. El informe fue insuficiente y esta comisión empieza a repicar la piedra y empieza a avanzar. Ninguno de nosotros, creo yo, sabíamos hasta hace unos días que iba a continuar o a plantearse. Y la demanda en 2012 fue contra Estados Unidos y cayó porque no había jurisdicción fuera del territorio estadounidense. La demanda ahora lo que trata de enfocar es John Hopkins tiene responsabilidad porque no actuó como en nombre de investigadores, sino como representante del gobierno federal al involucrarse en el financiamiento, en el desarrollo de la investigación y en la búsqueda de esos pacientes. Yo veo una gran diferencia con lo que se hizo hace 3 años. Y yo entiendo que levanta suspicacias el hecho de que sean $1.000 millones. Creo que eso es algo que deberíamos hablar con el bufete, de dónde vienen esos montos y cuál es el interés de ellos. Pero creo que algo valioso hay. Y es que esta investigación no se cerró simplemente porque se cambió de gobierno y los pacientes son personas sin ningún conocimiento de lo que realmente sucedió, que no tenían ni los recursos legales ni el conocimiento para actuar en contra de nadie. En todo caso, no sería la primera vez que una demanda pecuniaria provoca tanta duda y suspicacia. En Estados Unidos se cuentan por decenas, pero las propias Cortes Federales de Estados Unidos han diseñado mecanismos para que cualquier tipo de demanda de este tipo cumpla un riguroso control de que sea mano a mano la entrega de resarcimiento. Esto es lo que yo digo, no sería la primera vez que surge una suspicacia, una duda, incluso una crítica. Mi punto es que el daño que se le provocó a estas personas, el daño que se le provocó a su historia futura, según nos cuenta el doctor, merece mucho más de lo que se está pidiendo. Yo creo que como país, por una parte está el resarcimiento económico hacia las víctimas directas y sus descendientes, pero también Guatemala merece un resarcimiento especial. Y yo creo que lo que merece, de alguna manera, tuve la oportunidad de entrevistar a la doctora Reverbi, que es quien descubre todas estas investigaciones, y ella lo que me dice es, no entiendo cómo el Estado de Guatemala, pero tampoco entiendo cómo Estados Unidos no se esfuerzan por crear canales de educación y de enseñanza de la historia. El informe de Estados Unidos dista mucho del informe que emitió Guatemala. El informe de Estados Unidos es explícito, es específico y crea una base de datos de los pacientes que fueron inoculados con estas enfermedades. En cambio, el de Guatemala no pasa de ser un informe de 100 páginas y, como bien lo decías tú, insuficiente en todos sentidos. Mira, esto se da justo cuando los norteamericanos están juzgando por crímenes de guerra a los nazis, entre ellos cuestionándose al doctor Mengele, que hacía exactamente lo mismo. Un poco más atroz, bastante más. Bueno, si le quiere llamar más atroz a que allí irradiaba a las embarazadas y aquí llevamos más de 60 años con personas infectadas sin saberlo, le puede llamar más atroz. Pero yo creo que el doctor ha dejado bien claro la atrocidad de esto, como él la quiere decir. Esto es una doble moral. A mí lo que haga Estados Unidos en su informe no me interesa. La pregunta es, ¿qué ha hecho Ejecutivo? Es como cuando Estados Unidos dice la CIA y el FBI engañó al presidente. Bueno, ¿y? No, y ya lo hemos reconocido y tapamos el caso. Eso es lo que ha ocurrido aquí. A los nazis se les juzgó por lo mismo, exactamente por lo mismo que hicieron ellos, matar gente a través de inoculación de virus o de otra forma. Pero los norteamericanos callaron y silenciaron. Pero no solo este tema. Tú sabes que Estados Unidos pero se libra estamos hablando de cualquier tema. Pero espera, hay más. El doctor en 2 ocasiones ha dicho, el doctor Espada personalmente clausuró los archivos. Y el MP de la época, ese que condecoraban en Estados Unidos por su eficiencia, ¿qué se hizo? Nada. Y no se hizo nada porque hay componenta políticas, jurídicas y de relaciones internacionales. Y lo cerraron. Y también, eso fue lo que hicieron. ¿Lo cerraron? No. Bueno, lo que explicó él fue que habían cerrado un archivo. Nunca se abrió que habían guardado. Él no ha tenido acceso a esos archivos todavía. Nunca se abrió nunca se abrió. No, la pregunta es ¿por qué no se abrió? Sí, es una ¿por qué no se abrió? ¿Por qué se cerró? Una total desidia desde la administración pública. Estamos juzgando el año 46 y resulta que se nos olvida el 2010.
Es que el 2010 tenía que ir a prisión también. Y te es digo que el que algo. tenía que ir a prisión sería el 2010. Pero ¿Por qué el 2010 no movió esto? Comparto contigo que la Fiscalía de Derechos Humanos Pero debió espera, que sentirse vamos a obligada seguir. para emprender una Sí, investigación. pero no de hizo qué ni pasó acá. la Fiscalía de Derechos Humanos, ni el Ministerio Público, ni el gobierno que tenía responsabilidad. Y encima los archivos, hasta donde yo he entendido, o ya no me he enterado por segunda vez cuando me lo ha dicho, siguen guardados. Y él no ha tenido acceso. ¿Qué pasa? Porque aquí queremos responsabilidad. Lo tercero es que esto se hace en el glorioso gobierno de la primavera de Guatemala. Curioso momento donde había unas condiciones que la historia tradicional ha ido diciendo que no eran esas, y ahora aparecen esas por muchos años más. Creo, Esa es Pedro, otra que cosa. yo tengo una explicación a Bueno, esa pero duda. déjame Pero que solo es una termine las explicación. dos mías. Y otra es la denuncia. El doctor no se quiere meter en el tema de la denuncia, pero yo me gustaría preguntar a los abogados, de esos 1000, ¿cuántos se van a quedar ellos? Porque esto ya lo están enfocando de delito de lesa humanidad. Claro. Yo aquí lo que veo es que al final es la misma historia. Al final la misma historia es cómo solucionamos un tema que nadie quiere solucionar, obteniendo recursos y grandilocuencias de él, pero sin entrarle a la médula. Y la médula se llama Gobierno de Colón, que fue irresponsable. La médula se llama responsable de esas 3 instituciones que no hicieron. Y la médula se llama responsabilidad de las autoridades públicas, pasadas y presentes, que no han hecho absolutamente. Eso también hay que depurarlo. Pero déjeme decir muy breve en relación a lo que dice Pedro sobre el gobierno de Juan José Arévalo. Se han recolectado, yo he leído apenas los informes que se han emitido tanto de un gobierno como de otro, así como lecturas que se han emitido desde la investigación de la doctora Reverbi. Hay un discurso que el doctor Arévalo emite ante el Congreso de la República en el año 42, 43, y ahí se refiere directamente a los experimentos y al apoyo que está dando Estados Unidos en una investigación científica. También están los apuntes del doctor Kotler, y en esos apuntes se infiere que Estados Unidos oculta información a su contraparte guatemalteca. Porque o sea que en el algunos... doctor Arévalo no sabía lo que se hacía con 5.000 Pero no a sus guatemaltecos. autoridades de salud, que también son responsables, de que sabían que los pacientes de un psiquiátrico estaban usando... Sí, por supuesto, ver que a los niños les estaban inyectando. Miren, yo creo que tratar de llevar esto al plano político y, digamos, tratar de convertir esto en una manera de golpear a quien yo detesto políticamente o a quien yo detesto ideológicamente, en realidad es simplemente seguir con este juego tan inapropiado tiene responsabilidad, Juan Luis. Pero entonces darle un poquito de responsabilidad también al gobierno actual, ¿no? Sí, porque yo te estoy diciendo. No, es que no recuerdo que hayas mencionado el nombre del presidente Pérez Molina, y sí el de Álvaro Colón, y sí el de la Primavera Democrática. El único que ha dicho ocultó los archivos se refiere a mí me parece que lo que hay aquí, de forma clara, es una absoluta irresponsabilidad de parte del Estado guatemalteco con ciudadanos guatemaltecos. Es el Estado, por supuesto. Son los gobernantes. Es que tienen nombres y apellidos. Está bien, pero es que entonces tendrías que responsabilizar a los gobernantes desde 1946 hasta la fecha. Claro que sí, señor. No, porque en esa época Juan Luis a los que tú querés, no. A los que te caen bien, no. Hombre, esos no. Cuando surge el tema, tú no puedes ahora sacar a gobernantes del año 60 que no conocían esto. O del 70. Y durante su gobierno se estaban realizando los del 46 al 60, sí. Muy bien. Pero esto se descubre en el 2000. Que el Estado guatemalteco ha sido absolutamente irresponsable con lo que ha ocurrido, indiferente con lo que ha ocurrido frente a estas personas, desafortunadamente, sin importar el signo ideológico de quien ha estado al frente del Estado guatemalteco. Es el Estado el responsable. Por el otro lado, miren, en este maravilloso modelo de mercado que se vive tanto en Estados Unidos como en Guatemala, pues en Estados Unidos es habitual que las firmas de abogados traten de sacar plata de instituciones tan sólidas como una universidad como Johns Hopkins o como la Fundación Rockefeller, por supuesto, una casa médica todavía más. Entonces, eso es parte del sistema de mercado. Eso va a ocurrir así. Ahora vamos a ver si ellos son capaces de defenderse, y vamos a ver en todo caso si el Estado de Guatemala es capaz de asumir también su responsabilidad, la que le compete con sus ciudadanos. Bueno, estas personas tienen que ser reparadas y asistidas. ¿Cómo es posible? Pero la pregunta es, ¿por qué te resistes a procesar a los que no han querido hacer nada sabiendo que yo no escuché que dijera eso. Llevemos a Juan José Arévalo. ¿Por qué el bufete de abogados
llevemos y el a doctor castigo no denuncian armas, a las personas que tienen clausurados los archivos. Muy bien, ¿Por qué? Porque ellos tienen injerencia en Estados Unidos, están denunciando a las autoridades allá, a las instituciones. A Carlos Manuel Lara. No, acá es una fase. Mira, el bufete sí. Se terminó el tiempo para discutir. Es al final un sustituto de lo que no hicieron los estados. Ese bufete con un interés económico, sí, puede ser poco ético, sí. Cada rato en Estados Unidos. Vamos a ir a una pausa comercial y volvemos dentro de muy poco. Ahora para discutir sobre esa decisión de Roxana Valdetti anunciada el día lunes santo de dejar de vertir esa fórmula desconocida que se estaba colocando en el lago de Amatitlán. Ya venimos. Varias cosas para que la vicepresidencia finalmente diera marcha atrás al proyecto de derramar un líquido misterioso en el lago de Amatitlán para sanearlo. Yo le enumero algunas. Se opuso el alcalde de Amatitlán, se opuso la Universidad de San Carlos, Calas interpuso un antejuicio contra la vicepresidenta y la ministra de Ambiente, y la defensa llegó hasta el lunes, cuando la vicepresidenta en una rueda de prensa dijo que suspendían la aplicación del líquido y que van a buscar diálogos con diversos sectores que se opusieron para buscar diversas maneras de sanear las aguas del lago Amatitlán. Básicamente, los grandes errores, a mi criterio, ustedes dirán si comparten mi opinión, fue la falta de un estudio de impacto ambiental, la secretividad con la que se manejó el origen y el contenido de ese líquido, y también la defensa poco fundamentada de cómo nos aseguraban que eso iba a funcionar de forma permanente. Preguntas para discutir. ¿Nos van a devolver o no los 22.800.000 quetzales que ya se pagaron por la compra de líquido? ¿Hay garantía de que lo que se aplicó no daña o contamina más el ecosistema en estas contaminadas aguas? Y tercero, si va a intentar, como en el caso de la SAT, por ejemplo, de retomar este proyecto cuando se continúe o se logre convencer a los opositores de esta aplicación. Yo tengo mis respuestas para cada una de las preguntas, pero también quiero agregarle, decías, comparten ustedes mi criterio en enumerar la serie de irregularidades que se llevaron a cabo en este contrato, en este negocio, y debiéramos añadirle la opacidad con la cual se lleva a cabo la licitación, la constitución de la empresa, el aparecimiento de personajes que estaban vinculados de una o de muchas maneras directamente con el Ejecutivo. Eso le agregaría. En relación a la devolución de los 22 millones, hemos visto, no solo durante este gobierno, sino gobiernos atrás, que se hacen este tipo de negocios, se cierran, todos tienen sus pólizas, pero cuando se rescinden, no necesariamente se regresa el dinero a las arcas de Guatemala. Son millones que se dan por perdidos completamente. Lo que nunca hemos visto es un funcionario responsable que sea sometido a los juicios que delinea la ley por este tipo de decisiones. Eso es lo que no hemos visto. Yo lo que quiero decir es lo siguiente. No se ha dado marcha atrás. Lo que yo he leído es que se para hasta que haya un diálogo entre los sectores. Y eso me preocupa porque pareciera que es un proceso que va a seguir posiblemente oculto entre la maleza de un montón de noticias que salga. Y por eso hay que estar pendiente del tema. Además de lo que ustedes han dicho de la opacidad, del secretismo y de todo esto, yo le llamaría el descaro. Este ha sido, que yo recuerde, el proceso más descarado de este gobierno, el más descarado de todos, porque no ha habido ni siquiera un hilito donde te puedas agarrar en una reflexión medianamente dubitativa. Aquí ha quedado claro que esto ha sido un fiasco, un robo, un engaño, un montaje de garage, nunca mejor, una empresa falsa. Ha quedado todo tan claro que no creo, en otro siquiera hay un hilito de reflexión de alguien que pone un Twitter que dice, pues fíjese que en esto ni eso, ha sido el proceso más burdo. Y además yo no soporto, aunque se han hecho muchas bromas, esa vicepresidenta oliendo no hiede,
como riéndose de los periodistas que iban y de la población que veía, llamando, miren, imbéciles, aquí vengo yo, porque como decía un periodista español, así es, lo malo no es que te traten por idiota, sino que te lo digan en la cara, y esto fue una yo veo dicha las en la cosas cara. como las dice Pedro, en el sentido que más que una marcha atrás, lo que veo es que la vicepresidenta está pidiendo una especie de compás de espera, está convocando a una mesa técnica para que se discuta en torno a esta fórmula y su aplicación y los probables daños, pero no se está deteniendo de forma concreta el negocio que se hizo con esta firma israelí. Me parece que lo que se va a abrir ahora es una discusión que debió haberse dado antes siquiera de que se suscribiera. Por el otro lado, lo veo desde otro plano. Me parece que este es el caso que más daño le ha causado a la imagen de la vicepresidenta en muchísimo tiempo. No me atrevo a decir los más de 3 años de gobierno, porque han sido tantas cosas las que han deteriorado la imagen de la vicepresidenta, por lo menos en área urbana y en ciertos segmentos de área urbana, que se ve que ella sigue siendo una mujer muy popular, en términos generales muy aplaudida por un buen segmento de la población. Ella tiene una gran capacidad para establecer relación con muchos segmentos fuertes de población en Guatemala, sobre todo para hacer tarima a la hora de la política, y eso no parece haberlo perdido todavía. Pero este caso le ha causado daño, tanto que ha decidido, me parece a mí, con nocturnidad y un poco escondiendo la mano en un día lunes santo, perdónenme, llamar a decir que convoca una mesa técnica cuando uno está orgulloso de algo, no lo hace en la Semana Santa. Hay que armar la Semana Santa del gobierno de Otto Pérez Molina. Uno lo hace de forma abierta y clara, no el lunes santo. ¿No? Y de todas maneras, te voy a decir una cosa que era la última que daba, los 22 millones, si yo fuera la empresa no los devolvería, bajo la excusa de que ustedes no me han dejado terminar el proceso. Es más, oye esto, si yo fuera empresa pedía una indemnización. Pedro, no te quepa duda. Porque a mí no me has dejado... contrato, correcto. La persona tú a mí cobra. no me has dejado cumplir el contrato. Entonces todavía esto le va a costar un dinero de cierre. Pero esas son las cuentas últimos, los tucanos y las cárceles. ¿No cobraron estas empresas un resarcimiento porque el contrato fue rescindido de último momento? Es que esas son las cuentas que nunca nos dan. Pareciera que lo que hacen es echarle agua a una fogata de críticas y de desgaste, y nos quieren como acallar diciendo, ok, esto ya no continúa, pero no dan cuentas cabales de cuánto costó esa prueba errada, si va a quedarse así o si se retoma. Al final, ¿cuánto nos va a costar? Eso no lo van a devolver. Y se pierde dinero cuando rescindes cosas así. Y precisamente por este punto que trata Paola, coincido plenamente con Juan Luis. A ver si no es el escándalo que más toca la imagen de ella, por una razón. Porque bailar el caballito de palo en septiembre para el lanzamiento del precandidato oficial es una tarea política, se le ve mal, se le ve indecorosa. El Puerto Quetzal, la entrega del Puerto Quetzal en un miércoles santo. En un miércoles santo, pero acá la línea es un negocio, y un negocio que todos creemos que era turbio, directamente. Más turbio que el agua. Era turbio, y que la toca directamente. Y que ella lo defendió, Claudia, hasta el último momento. Bueno, lo defendió exageradamente, ¿verdad? de una manera en que ella, una vicepresidenta, no tiene por qué defender contrataciones del Al Estado. Al final los ecologistas tarde pero reaccionaron, y hasta donde yo sé ya han puesto alguna demanda a ver en qué queda la cosa. Yo solo tengo una pregunta sin respuesta de momento. ¿Recuerdan cómo ella prometió de que me meto en esta agua antes de que llegue octubre? ¿Será que se va a meter? Si no la dejan terminar de aplicar la fórmula, va a decir que no se puede. Miren, yo les quiero contar que fui a Petén ahora en Semana Santa y me regalaron un coco y me lo tomé. Y era una publicidad de la UNE, de Afíliate, pero con recomendaciones para el viajero. El coco verde. Un coco verde, buen coco, un coco frío. Y me dieron un volantito así con recomendaciones para viajar, pero con el logo de la UNE decía Afíliate. Lo que encontré en Petén fue prácticamente el monopolio del logotipo del líder en toda la cabecera. No penetra la UNE, regalan el periódico La Nación a los vecinos. Y he de decir que no encontré rostros ni nombres de candidatos en toda la carretera. Pareciera que todavía están así como agarrándose antes del 2 de mayo. Pero, ¿les parece si presentamos algunas de esas saliditas adelantadas que vimos en estos últimos días a propósito de la precampaña electoral? La primera es la de la UNE, la Unidad Nacional de la Esperanza. Transportó gratuitamente a decenas de personas.
nos recordaba como aquel programa de Vamos a la Playa en época de Colón, cuando dieron chancletas y se recuerdan de lo del con el nombre de Sandra Torres. Pero ahora retomaron esa práctica de llevar a los veraneantes al puerto de San José con buses identificados con el logotipo de la UNE. A mí me tocó un coco nada más, pero ahí dieron como un viaje completo. Eso es por parte de la UNE. Miremos de parte... Preguntémosle a Pedro qué le tocó. ¿Qué le tocó? A mí no. ¿A dónde fue Pedro y qué le dieron? Yo me fui... directamente beneficiada. Pedro tuvo su verano rojo. Sí, fíjate, pues te lo voy a contar. Mientras los partidos políticos nos sacan el dinero del bolsillo para eso, yo venía muy feliz de Cocales al puerto cuando por una autopista doble de ida y otra colapsada de regreso, y de pronto, no lo vais a creer, pero creerlo lo que me pasa a mí, me encontré que los dos carriles por los que yo iba, de frente venían tres carriles, porque los señores de la izquierda decidieron que como esos dos carriles estaban colapsados, iban a tomar los otros. Invadieron dos y el Arsén. Y entonces yo no me choqué con un tipo de milagro, y entonces cuando se acercó el policía le dije, pero ya haga algo, y me dijo, ¿y qué quiere que haga? Y esta es la actuación de los políticos. Los políticos se dedican a ser el payaso, unos más que otros, como los ejemplos que te has puesto, mientras la seguridad vial, los muertos en Semana Santa, que han aumentado respecto del año pasado, les importan un bledo. Entonces tú vas por tu carretera y te viene un bus enorme porque el policía está o cuidando a los niños de alguien en el concierto de Enrique Iglesias, como ocurrió anoche, que había como 8 policías de paisano con un chaleco. ¿No te enteraste a quiénes cuidaban? Sí, pero no lo voy a decir. En una Suburban, hasta puedo decir la placa, en una Suburban negra, y que eran jovencitos y se bajaron porque se pusieron detrás mía. Se dedican a eso, se dedican a repartir dinero mientras el ciudadano muere como la familia de este alcalde o concejal de un pueblo, pues así va. La Semana Santa fue aprovechada por una gran cantidad de aspirantes a cargos públicos para hacer campaña electoral. Paola, hay ejemplos de la Unidad Nacional de la Esperanza, también del Partido Líder. Solo miremos las botellas de agua de Alejandro Sinibaldi y el verano rojo de Líder. Si producción nos pone estas imágenes que teníamos, ahí está, vive el verano rojo. El Estado Líder es como un marquito ahí de foto. Y el precandidato de oficial Alejandro Sinibaldi, tenemos estas de la repartir. No aprenden. Exacto. No aprendemos nosotros. ¿Sabes qué pasa? Aquí hay dos cosas. Una, las multas pobres del Tribunal Supremo, que ya hemos hablado. Si fueron no son pobres, pero son pobres. Al final, ¿sabes qué hacen? Las apelan y se acabó. Claro. Pero otra, yo espero el informe de la CICIG. No estaba mirando la financiación de los partidos políticos. Bueno, esto es financiación de partidos políticos. Por supuesto. ¿Quién paga esto? Porque si uno lo paga de su bolsillo, me parece muy bien. Miremos las alfombras. Miremos las alfombras. Supremo Electoral. Miren, en actividades religiosas, logotipos Sandra Torres, políticos. por cierto, anunció en su cuenta de Twitter hace apenas unos minutos que ha hecho expulsar al candidato alcalde de Santa María de Jesús, justamente por esa alfombra en la que por pasarse de vivo. No, pero fue por los dedos esqueléticos de la manita de la paloma. No le gustó cómo estaba bien. Lo que no sabe es que se va a pasar al Líder y le va a hacer las alfombras al Líder, que también las tenía. Don Daniel Sunún, su iniciativa fue bastante atrevida y le costó su candidatura con ese partido. También. Y ahí está la alfombra del Líder, que esto fue también en redes sociales, en el muro de Facebook de la UNE. Por eso yo creo que es un buen momento para plantearnos si esto de las campañas adelantadas es una cosa que tiene que seguir prohibida o no. O hay que sacarla de la legislación, que hagan campaña. La única condición no es que hagan campaña, es los fondos tienen que quedar claros. Claro. Porque yo pienso igual. Yo pienso igual. Es prácticamente imposible detener esa campaña. El que quiera gastar dinero, que gaste, pero que diga de dónde. El más descarado de lo que documentamos ahora es Alejandro Sinibaldi, ¿no? Su nombre y su cara. Yo quiero ver de verdad qué hace el Tribunal Supremo Electoral ante esto, porque la multa de 2.5 millones, visto está que no... Apelaron, ni siquiera la han pagado todavía. No, la apelan y... Pero a mí me parece que también debería proceder el tribunal, no solo contra Alejandro Sinibaldi, sino contra los otros partidos también. Mira, donde tú vas está es más, la ruta esta que yo hice, tú ves un poste, ¿lo habréis visto ustedes? Un poste que está pintado de rojo y alguien encima lo ha pintado de verde. Y todavía alguien encima le ha dado un brochazo naranja. Sí. Es absurdo. Señores, no importa, muchas quieren gastar su dinero, que lo gasten, pero el suyo. El problema es cuando gastan el nuestro. Señores, gracias por acompañarnos.
acompañarnos a las 8:45 hoy este día domingo. Retornamos ya de lleno y pues sin ningún remilgo a las labores completas. A partir del día de mañana, lunes de Pascua, usted tendrá un país pues totalmente sumergido en la actividad preelectoral. Recuerde usted que estamos a poco más o menos 3 semanas de que el Tribunal Supremo Electoral convoque de forma oficial a elecciones para, él nos dirá si es el primer domingo o el segundo domingo del mes de septiembre. Mientras tanto, que descanse, que tenga usted una feliz noche y nos vemos mañana con mucha fuerza y con muchas ganas de trabajar.